Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa, ni más ni menos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela y compartiré gustoso este programa con ustedes hasta las 8 de la noche. Recordándoles que además de por este su canal 58 de Televiaducto, usted puede vernos a través de la señal de Facebook de NJ Productora 2024, a través de la señal de Facebook de Ni Más Ni Menos, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, cuelga la fecha del día que le interesa verlo y ahí estará sin comerciales y sin edición en su material. Hoy es día del espectro autista. ¿Qué es el espectro autista o autismo? Es una condición especial que se relaciona con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación con los demás. El término espectro es el trastorno del autismo, se refiere a un amplio abanico de síntomas. El espectro es una amplitud. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y, a la larga, provoca problemas para que la persona que lo padece pueda desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela, en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas del autismo. Si bien no existe una cura para los trastornos del autismo, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia entre la vida de muchos niños. Miren, el autismo, ahí están, gracias al Rubio, ahí están los primeros signos del autismo: la ausencia de la imitación espontánea, relación inusual al sonido, reacción al tacto inusual, no responde al nombre. A veces algunos son un tanto violentos cuando se contradicen, porque hay diferentes grados de autismo. Hay 3 grados de autismo y dependiendo de el tercero es ya un tanto más fuerte, y la verdad que es un caso en la familia que padecen eso. Yo tengo un amigo que tiene un hijo autista en la capital dominicana, y la verdad que aquel tiene grado 2, o sea que no es el más grave de todos. Ahí tenemos los 3 grados, características de los grados de autismo. Y ojalá que nadie tenga que convivir en su hogar con un caso como este, con casos como este, porque si bien es cierto, hay fenómenos que dicen, por ejemplo, dicen que Messi es autista, y hay muchas personas dicen que Michael Jackson era autista, y muchas grandes personalidades, pero son grados de autismo muy leves. Si lo tienen, eso habría que ver, porque no sé si algunos han admitido eso, pero en definitiva debemos poner atención, y ojalá que el gobierno o los gobiernos nuestros empiecen a poner la atención a situaciones como esta, porque cada día
hay más niños y adultos que padecen. Miren, ahí hay diferentes personalidades cuyos rasgos son de autistas. No necesariamente no hay una expresión, el fenotipo o los rasgos faciales no denotan que una persona sea autista o no. A veces se estigmatizan demasiado y a veces vemos películas que lo ponen de una forma quizás muy diferente a lo que sucede en las familias. Ojalá que, reitero, que se le ponga atención, empieza a hacerse mención. Aquí hubo la esposa de Danilo Medina, Candy de Medina, en su labor de primera dama, porque todas quieren tener una actividad, creó el CAI. El CAI es el Centro de Atención a la Infancia con Discapacidad. Centro de Atención a la Infancia con Discapacidad. En la capital estaba en la Luperón, en la avenida Luperón, y en Santo Domingo Este había otro. Recuerdo que en una ocasión, y cuando ya iba a salir del gobierno, que iba a ceder el mando a Luis Abinader, se intentó dentro del sector salud pasar esos CAI al Servicio Nacional de Salud, y a que esta fuera una dependencia de salud pública, pero directamente del Servicio Nacional de Salud. No se logró porque fue incipiente, que esas son de las vainas que tiene. Mientras si se hubiera fundado como una institución, se hubiera creado como una institución, aunque fuera de la autoría de la primera dama, otra cosa hubiera sido. Porque eso prácticamente se descuidó, se canceló el personal que había allí, especializado. Hubo muchas denuncias y manga por hombro. Ahora ya no hay la misma atención. Inclusive hoy escuché en un programa del Sol de la Tarde varias... Sí, bueno, ahí está la primera dama de ahora, que los sigue. Pero eso es una creación de la mujer de Danilo. Eso no fue de Raquel Arbaje. Lo que pasa es que, gracias a Dios, ella supuestamente lo ha seguido. Hubo muchas denuncias de abandono, pero que se integre a la salud pública, que no sea una vaina de primera dama, porque ahorita se va esta y viene otra, o viene una mujer y el marido no se va a dedicar a esa vaina. Si una mujer que es presidente y el primer damo o primer caballero no se va a dedicar a eso, entonces eso pasa mejor vida. Eso sucede en nuestro país porque los programas no se implementan como un programa del Estado, sino de la mujer del presidente. Y esa es la barbaridad. La única institución que fue concebida como una intención de la primera dama fue doña René, que creó el CONANI, y se le dio característica ya como una institución del Estado. ¿Por qué no hacer lo propio con el CAI? O con los CAI, que debiera haber en todo el país, eso, igual que las estancias infantiles. Pero bueno, ojalá que esto aparezca. Señores, familiares del niño Ronaldi permanecen en Jarabacoa para interrogatorios. Aproximadamente de las 7 de la mañana de este miércoles y todo el día del martes, Carolyn Vargas y Efraín Calderón, padres del menor, han sido interrogados por las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional que dirigen el caso. Ronaldi Calderón, de 3 años, desapareció sin dejar rastro el domingo pasado y se atribuyó a que estaba jugando con unas amiguitas, con un primito, y de un momento a otro se desapareció. Vamos a ver esta información que nos trae Wilfrido, la número 3, señor director. La número 3 de Wilfrido.
Si no la tenemos lista, bueno. Ok, entonces, este niño lamentablemente, se están dando muchos casos de desapariciones de personas. Y esta situación hay que ponerle atención, porque ¿cómo es posible que a veces, y mi pregunta es, ¿por qué interrogar a los padres? ¿Qué han visto la autoridad? ¿O qué ha visto la autoridad o las autoridades en referencia al comportamiento que han tenido los padres, que se pasaron la tarde de ayer y el día de hoy prácticamente con interrogatorios? Se habla de que fiscales de la capital dominicana están en Jarabacoa investigando a las familias. Escuché también la información que remitiera José La Luz de Daba Cuenta. Vamos a ver la información. Bueno, ahí vemos el operativo de los cazamontañas de Constanza, porque recordemos que es en el área montañosa de Manabao, donde se está dando este operativo de búsqueda, tratando de rescatar el niño, que hasta ahora es un desaparecido. No, ¿qué pasó ahí? No hay realmente la certeza de nada, reitero, porque las autoridades no han podido obtener una información que precise lo que sucedió con el niño, más que jugaba con una botella supuestamente de Coca-Cola en un cubo con una amiguita y un amiguito, y que de un momento a otro él se desapareció, que cuando el padre fue a buscarlo no estaban. Tampoco se ha informado en qué momento los demás niños, los otros dos niños, se apartaron de él y lo dejaron solo. Es muy raro, porque con la búsqueda intensa que ha habido, prácticamente 3 días y medio buscándolo, día y noche, y que no aparezca ni el cuerpo ni nada, cuando han rastreado prácticamente todo el río, hasta con perros. Vamos a esperar. De todas maneras, ojalá que aparezca con vida, pero es muy extraño lo que está sucediendo en la República Dominicana, donde la gente se está desapareciendo como películas donde un mago hace desaparecer y aparecer a las personas. Vamos a nuestra primera pausa y en breve retornamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Papi Méndez necesita de urgencia sangre B positiva. Por favor, las personas que se interesen en donarlo en las condiciones que fuere, comunicarse con el teléfono 809-593-9054. 809-293-9054. Papi tiene una condición, el que lo conoce sabe que tiene una condición de salud y deberá operarse el día 9 de este mes y necesita una cantidad de sangre. 809-983-9054, el teléfono a comunicarse para donar sangre B positiva,
que se necesita de urgencia. Miren, Donald Trump, el loco malo de bañar que dice la gente, que es, anuncia aranceles desde el 34% para China, 26% para Japón y por ahí María se va. Estos son ahí está señalado la República Dominicana con un arancel de un 10%. Fuimos de los más dichosos, pero este arancel será para todo el mundo. China 34%, Unión Europea 20%, Corea del Sur 25%, India 26%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, Japón 24%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Malasia 24%, Camboya 49% y el Reino Unido un 10%. Donald Trump ha anunciado que esto lo hace en intención de salvar a los Estados Unidos. Prácticamente ha decretado la liberación de los Estados Unidos, que estaba siendo explotado por el mundo entero, dijo él. Vamos a ver un videito que hemos colectado para ustedes de la intervención de Donald Trump, prácticamente en la tardecita ya al anochecer del día de hoy. Veamos. El presidente Donald Trump, al estilo de la presentación de los 12 mandamientos, en vez de tablas con los mandamientos, tiene dos tablas grandes en las cuales muestra cuáles van a ser esos aranceles que se van a imponer. Así Importante, rápidamente, México ni Canadá se encuentran en la lista, Carolina. Así es, Luis Carlos, y estamos viendo este punto histórico donde él va a firmar una orden ejecutiva donde él va oficialmente imponer estos aranceles recíprocos que, como ya sabemos, será un 34% a China, un 20% a la Unión Europea y por lo menos 10% a países latinoamericanos, especialmente donde ya destacamos que no está Canadá ni México hasta el momento. Esa es la noticia número 1. La noticia número 2 es que a partir de la medianoche se impondrá efectivamente aranceles del 25% a los automóviles que vienen del extranjero, hacia los Estados Unidos. Las dos noticias importantes, una tabla de aranceles recíprocos amigables, como los ha nombrado el presidente Donald Trump, en una lista extensa de países que encabeza evidentemente China, la Unión Europea, Vietnam y Taiwán, pero que, Carolina, son, según lo que presenta el presidente, y tendremos que ver si realmente corresponden a la realidad, la mitad Exactamente. de lo que imponen esos países Estados Exactamente. Unidos. Vamos a dar el ejemplo de China, que según el presidente y sus asesorios, dice que China impone un impuesto o arancel de 67%, por lo que están cobrando un 34% a partir del día de hoy, ya oficialmente con esta orden ejecutiva. La reacción de los mercados de futuros es sorprendentemente positiva. No están cayendo los mercados en el mundo. Bueno, esta decisión de Donald Trump se corresponde a lo que él llama la reindustrialización, o sea, el recobrar por parte de los Estados Unidos los grandes empleos, las grandes inversiones. Si un país, por ejemplo, no quiere pagar importación, ha hablado de que, por ejemplo, esos carros japoneses y europeos, háblense de los Lamborghini, los Toyota, los Honda, Mitsubishi, que entran a Estados Unidos, pagarán un 25% de impuestos. Es bueno que sepamos que en Estados Unidos no se cobraba hasta ahora, se va a empezar a cobrar el impuesto al valor agregado, o sea, el impuesto de importación, que es lo que para nosotros es el ITEVI. Toda mercancía que entra por las aduanas dominicanas, a no ser que esté protegida por un tratado de libre comercio que exceptúe de impuestos ese producto,
tiene que pagar un ITEVIS de un 18%. En Estados Unidos no se paga hasta ahora impuestos de importación. En Europa sí se paga el IVA, impuesto al valor agregado, que son impuestos que desde un principio, igual que el ITEVIS, son impuestos para cobrar internamente. Aquí empezó el ITEVIS como impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Es un impuesto al valor agregado, o sea, a lo que usted agrega. ¿Qué es agregar valor? Usted coge, por ejemplo, una lechosa y usted vende una lechosa o compra una lechosa y usted coge y hace una pasta, una mermelada de lechosa, la envasa y la vende como mermelada. Usted agregó valor a esa lechosa porque usted le puso ingredientes para que pudiera preservarse y una serie de cosas. Eso es agregar valor a una... Usted coge una libra de habichuela y la mete en una lata, usted transformó, agregó valor a la habichuela. Ese proceso es lo que se llama agregar valor. Pero los países transformaron ese impuesto a un impuesto de importación. Por ejemplo, y ahora es un valor, por ejemplo, el ITEVIS es un valor la transferencia de bienes y servicios. Usted importó un vehículo, ese vehículo paga, aparte de la primera placa que usted tiene que pagar la importación, usted paga un 18% de ITEVIS. Esos aranceles que está hablando son lo que busca, según él, es que las industrias, que todos esos empleos que se fueron, todas esas industrias que se fueron, por ejemplo, para China buscando mano de obra barata, porque esos chinos trabajan, usted lo engaveta, usted necesita 100 chinitos de eso en China o aquí, y usted le hace un gavetero y ellos duermen en nicho. Y usted le da comida y cigarrillos porque fuman y beben café como vaqueros del oeste. Y trabajan por nada, prácticamente. Entonces, todas esas empresas norteamericanas se fueron a China buscando mano de obra de barata. Eso busca Donald Trump. Pero el efecto que pudiera tener es el encarecimiento de la vida en Estados Unidos. Calcule usted que si un vehículo que le cuesta, por ejemplo, $20,000 en Estados Unidos, usted le agregue un 25%. Estamos hablando de que usted está aumentando un costo de por lo menos $5,000 a un vehículo utilitario. Que si el vehículo en vez de $20,000 cuesta $100,000, un vehículo ya de lujo, usted, si le aumenta un 25%, usted está aumentándole a $125,000. Estamos hablando de que el costo pudiera ser catastrófico para la vida de los norteamericanos en este caso. Tiene que esperar de todas maneras la compensación a las exportaciones de Estados Unidos, que van a recibir el mismo tratamiento por parte de China, de la Unión Europea y de todos esos países a los que Donald Trump le ha cargado el impuesto. Bueno, y en otro orden, la Dirección General de Migración, todo esto a raíz de Friusa y la marcha aquella famosa, anuncia que superó las 180,000 deportaciones desde que se anunció en octubre pasado que se iban a deportar 10,000 semanales. Estamos hablando de alrededor de 40,000 al mes. Si calculamos de octubre, noviembre y diciembre, solamente en esos 3 meses finales del año debieron deportarse más de 120,000. Y dice que hasta marzo de este año se han deportado 180,000. La número uno, señor director.
Y la Dirección General de Migración superó las 180.000 deportaciones de nacionales haitianos encontrados en condición migratoria irregular durante operaciones realizadas en los últimos 6 meses, desde que el gobierno dispuso el plan ampliado de contención de flujos de extranjeros. Las deportaciones desde el 1 de octubre pasado hasta este 31 de marzo alcanzaron la suma de 180.417 personas. En octubre se repatriaron 40.223 nacionales haitianos, en noviembre fueron 28.703, en diciembre 25.085, en enero 31.213 y en febrero 26.659 personas. La cifra histórica de repatriaciones en 6 meses se alcanzó con los 28.534 nacionales haitianos detenidos en el decurso de marzo por condiciones migratorias irregular. El año pasado, las repatriaciones de nacionales haitianos indocumentados fueron 276.215 y ya para este 2025, el total acumulado al 31 de marzo es de 86.406 personas. Todos los procesados ante su deportación fueron registrados y validados mediante equipos de biometría depurados de acuerdo a los protocolos establecidos y evaluados de manera individual y detallando el perfil de cada uno. Bueno, sin lugar a dudas que esto va a generar dificultades porque nosotros somos como los monos, es con lo que nos cogen. Ahora nos cogió con el asunto de reclamar la repatriación de los haitianos. El gobierno pudiera tener algunas dificultades si no entiende que debe enfrentar esta situación con políticas adecuadas, no con simple palabrería, que es a lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados. Pero miren este asunto, 2 llamados de Roberto Álvarez a la antigua orden dominicana. Roberto Álvarez es canciller de la República, es una de las cuotas de participación ciudadana al gobierno, una de las cuotas que dio el gobierno a participación ciudadana por el trabajo político que hizo para subirse en el palo. Pero pongan atención a lo que dice Roberto Álvarez. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, hizo un llamado contundente a la antigua orden dominicana tras la marcha que encabezó este domingo en el Hoyo de Fiusa de Punta Cana, atención ahora, para que promueva acciones concretas frente a la crisis migratoria y la situación en Haití. Que promueva acciones concretas. Eso lo está diciendo el canciller, y discúlpeme el término, este maldito fue de lo que más defendía esa migración haitiana ilegal y hablaba de que este país, de que él no creía en frontera. Ese sujeto, pónmelo de nuevo. Ese señor decía que no creía en frontera. Pero no era que él no creía en frontera porque es más racista que el diablo. Es que hablan de que, dice la mala lengua, que su marido es un haitiano. Pero esa era la retórica de todos esos señores que defendían esa migración indiscriminada de haitianos junto con los jesuitas y con la organización esta del Padre Montalvo, porque eran pagados para eso, aunque digan que no, eran pagados para eso. Este señor, su hermano, el abogado, y los periodistas que todos conocemos, y toda la organización para que aboguen, oiga esto, oiga lo que dice el canciller a una organización cívica,
Instó a la organización a abogar con penas severas contra el tráfico de personas desde Haití y hacer manifestaciones pacíficas frente a las Naciones Unidas, exigiendo una respuesta decidida de los países involucrados en la crisis haitiana. El canciller destacó además que la República Dominicana mantiene un diálogo abierto con las autoridades haitianas y subrayó la necesidad de romper las mafias que durante décadas han facilitado el tráfico de inmigrantes haitianos. Óigame lo que él le pide a este grupo de la vieja orden, de la antigua orden, que promuevan acciones para abogar por penas severas, pero la ley está ahí, señor canciller, pídele a su gobierno que la aplique. Coño, pero uno tiene que escuchar vaina, en este país. Esos son los funcionarios que tenemos, sin vergüenza. En el día de ayer, en un comentario que habituamos hacer, que hacemos asiduamente los martes y los jueves en el programa hermano Acceso Sin Límite, yo planteaba que esas manifestaciones no solamente debían destinarse al hoyo de Friusa, ni a todos los friusas que hay en el país, que en cada pueblo hay un friusa, sino para exigir eso. Yo no quiero decir que él me escuchó, pero hablaba yo de que debían convocarse manifestaciones frente a la embajada norteamericana, sin el temor de que le quiten la visa a los convocantes, frente a la embajada de Francia, frente a la embajada del Canadá, que fueron los países que depredaron Haití y se llevaron toda la riqueza y convirtieron a ese miserable pueblo en lo que es hoy. ¿Por qué no llamar a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas a que pongan atención a la desgracia de Haití? Porque nosotros no estamos en condiciones de cargar con ello. Pero este señor pide acciones a instituciones cívicas de la sociedad civil para que tomen las acciones que él como funcionario del gobierno es incapaz de tomar. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Siguen dándose los casos de hombres matando mujeres, caramba. Un hombre habría matado a su suegra la madrugada de este martes en un hecho ocurrido en la calle Primera del sector Enriquillo de Herrera en Santo Domingo Oeste. Esta es la número 4, señor director. Sánchez Jiménez, de 48 años, recibió un disparo en el pecho por parte de su yerno cuando intercedió en una discusión que se originó durante la madrugada del miércoles entre su hija y el agresor. Esto de acuerdo con versiones de algunos familiares. Señalan que tras cometer el crimen, el hombre, que responde al nombre de Eddie González, de unos 25 años, obligó a su pareja a marcharse de la vivienda. Posteriormente la dejó en libertad y luego se dio a la fuga. Mi hija estaba en mi casa, que estaba en el patio, se veía. Sí, ella estaba en mi casa y por la persiana miró y lo vio que estaban discutiendo, entonces ahí tiró el tiro. ¿Emprendió la huida? Exacto. Entonces se la llevó a ella, se llevó la esposa, la hija, se la llevó junto con él, entonces mi cuñada quedó tendida en el suelo. Una gente hace una cosa así, es que es un delincuente, es un tipo que no tiene buena conducta, ¿sabes? Y yo lo que quiero es que la policía le eche mano y si es posible que lo maten, si es posible. Mientras las autoridades realizan las pesquisas del lugar, residentes de la calle Primera del sector Enriquillo de Herrera en Santo Domingo Oeste lamentan la tragedia. A mí me ha dolido mucho, por eso le estoy diciendo que una mujer sonriente, una mujer tranquila, y a mí me ha dolido de que lo supe, porque ahorita fue que yo lo supe. Pero ella era muy querida, de barrio, muy querida. Un caso que es lamentable.
porque también él nos respetó que esa era la hija de su esposa. La mamá de su esposa. La Policía Nacional está activando la búsqueda de un hombre que anoche ultimó a la madre de su pareja sentimental y posteriormente escapó. Yo no sé lo que está pasando, es el diablo que le está metiendo a la gente. El día pasado, un sujeto, un supuesto capitán pensionado, yo no sé qué formación que le dan a estos militares, mató a la mujer, mató al hijo, mató a la mujer del hijo y le fajó a tiro a otro hijo que quedaba y que por suerte salvó la vida. Y mira el hecho que se da ahora. Y todos los días hay 3, 4. Y hay unas declaraciones. La gente debiera, estos funcionarios debieran escuchar a Farideh Raful emitiendo opiniones sobre estas cosas. Que eso da pena y vergüenza. Yo no sé, por eso es que cuando dejan de ser funcionarios tienen que andar escondidos. Tienen que andar escondidos, agachados. Porque han hecho y cometido y dicho tantas pendejadas y tantas barbaridades. Que la verdad es que no entiendo. Justificando esta vaina porque que no habían denunciado. La mayoría de todas esas muertes de mujeres, lo primero que hacía la familia era denunciar a la autoridad. Aquí no hay autoridad para esa vaina. Lo mismo que esa oficina de violencia de género y esa vaina de Ministerio de la Mujer, eso no sirve para nada. Solamente para mantener una burocracia parasitaria de estos odios políticos, que a eso es que van al Estado, a depredar el Estado prácticamente, con una cantidad de nombramientos que no tienen madre. Mira, aquí ahora mismo se ha denunciado, pero ya le están buscando la vuelta, más de 70 empleados de educación, porque no trabajaban, cuando iban a pasar a chequear para pagar presencialmente a los centros de trabajo, y fulano no está. ¿Y dónde está él? No sé, él nunca ha venido aquí. Que no, que fue que lo reasignaron a otra escuela. Mentira, esa vaina. Yo tengo hoy la información de una persona que trabaja en eso, que vive peleando con la directora y los directores de la escuela, porque hay como 13 nombrados y no van ninguno a trabajar. Entonces, para eso es que sirven todos estos gobiernos que hemos tenido, para enriquecer esa vaina. Definitivamente tenemos que buscar una vuelta a todo esto, sobre todo con hechos que trascienden, que definitivamente no son los que más convienen a la población. Hipólito Mejía se refiere a la fiebre porcina africana o peste porcina africana y dice que eso es disparate, que esos son 2 o 3 vivos que quieren sacarle cuarto al gobierno. En la número 2, señor director. Una castración del sector. Aquella vez había un problema grave, hubo que matar a todos los cerdos, pero gente que son una incidente en eso. Yo no comparto ese criterio de que haya que seguir pagándole a los que se descuidan en su finca y en su cocina. ¿Usted cree que fue un descuido entonces de algunos productores de la situación? Es que bueno, tú cobras sin trabajar, como allantando. A mí no me gusta ese jueguito de posponer esos problemas y aprovecharse de esa situación. Pero ¿cuál sería el rol del Estado para evitar eso? No, lo que exigen son los que tienen la responsabilidad de su finca, no el Estado. El Estado somos todos. Ok. Dice Hipólito Mejía que nadie le gana a la hija una convención del PRM. No, pero David Collado encabeza la preferencia. Eso no sirve para nada. Esas son las expresiones
de Hipólito Mejía respecto a los demás. Si él quiere saber lo que es mambo, que se ponga a guayar la yuca, le dice Hipólito Mejía a David Collado. El presidente del Senado suspendió la sesión que estaba pautada para el día de hoy, donde serían escogidos los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas, y la misma fue convocada para el próximo martes. Sin embargo, legisladores oficialistas advirtieron que usarán su mayoría para imponer los mejores hombres y mujeres al frente del órgano fiscalizador. La número 7, señor director. En el Senado ya tienen listo el informe y recomendada la terna para dirigir la Cámara de Cuentas por los próximos 4 años. Guillermo Lama, quien preside la Comisión Especial de la Cámara Alta, dijo que tenían pautado hacer la escogencia este jueves, pero que la sesión fue aplazada para el martes. El próximo martes el país tendrá una nueva Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas proactiva, una Cámara de Cuentas donde va a haber una gran diversidad de profesionales. De acuerdo al senador Rogelio Henao, el aplazamiento obedece a la presión de la Fuerza del Pueblo en busca de una cuota que los oficialistas están renuentes a entregar. Si el pueblo dominicano delegó en los senadores del PRM, votó por los senadores del PRM, es porque los senadores del PRM son los que están facultados, porque son los que hacen mayoría para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo pienso que todo no es nada político, ni es un pastel para distribuirlo entre los partidos políticos, sino es algo institucional, y lo que se pretende es buscar una Cámara de Cuentas que sea íntegra. Hay que hacerlo bien, definitivamente. Yo no pienso que ese Senado que está ahí va a permitir o va a escoger gente que, vuelvo y te repito, vayan a hacer bellaquerías. El senador de San Cristóbal dejó claro que como Senado estarán muy pendientes del comportamiento de los titulares de esa institución a partir del próximo martes, cuando sean escogidos. Y que al final los 5 miembros que vayan a componer la nueva Cámara de Cuentas sepan y tengan sobre sus hombros la responsabilidad y el compromiso de saber que incluso que el Congreso se mantendrá fiscalizando permanentemente su accionar. El presidente de la Comisión Especial, Guillermo Lama, dijo que no tiene constancia de que los representantes de la Fuerza del Pueblo hayan presionado en busca de una cuota y destacó la armonía de los trabajos donde ya fueron evaluados los 15 aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas. Dice Dagoberto Rodríguez Adames, un hombre bueno, que piensa que ese Senado no va a elegir una Cámara de Cuentas que no sea buena. Pero ese mismo Senado fue que cogió esta Cámara de Cuentas de ahora, donde hubo hasta intentos de violaciones, que naturalmente el Ministerio Público Independiente dijo que no fue asunto sexual, sino laboral. Esa es una barbaridad, que ese Senado no va a escoger una Cámara de Cuentas. Ya, como todos los gobiernos, va a escoger una Cámara de Cuentas para que no se meta en lo que no le importa. Y lo que no le importa es la fechoría que están haciendo los funcionarios de este gobierno. Eso es lo que hacen, cubrirse. Y eso es lo que va a apañar el Senado en su mayoría a proteger a sus delincuentes. Si es que lo hay, no es que estoy diciendo que lo haya, pero dijo Milagro Ortiz Bosch que ha depositado 79 prácticamente querellas en el Ministerio Público, no le han dado cabida ninguna. 79 denuncias de irregularidades. Fue Milagro que dijo, la directora de ética del gobierno. Miren lo que dijo ya para terminar Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía aseguró que dentro del Partido Revolucionario Moderno no hay otro candidato que pueda superar la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en una eventual contienda electoral. Mejía catalogó las aspiraciones que hay en ese partido como a un hobby pendejo. Ahí lo que hay es una partida de pendejo perdiendo el tiempo, textualmente puntualizó Mejía. Al ser consultado por periodistas, se refirió al ministro de Turismo, David Collado, de quien dijo: va a pasar mucho trabajo ese muchacho. Va a pasar más trabajo que un forrestre. Mañana nos vemos aquí con su anuencia a las 7 de la noche en una emisión más de su programa Ni Más Ni Menos. Manténganse ahí para que continúen con Dalia Grullón
sin rodeos. Buenas noches.